Y vamos a hablar de eugenesia, y todo el mundo tiene una fecha en la cabeza para la eugenesia, ubicada más o menos en la Segunda Guerra Mundial, y esto empezó muchísimo antes. Y en lo que es la Revolución Rusa y todo lo que llevó a Unión Soviética, ya tenemos eugenesia puesta en práctica, porque incluso es anterior. Entonces vamos a ver qué es la eugenesia, porque vamos a hablar de ella en muchas oportunidades, porque bueno, es algo que durante el tiempo se siguió llevando a cabo. El término solución final generalmente encontrará su camino en los pasajes de comentarios sobre los nacionalsocialistas alemanes. Sin embargo, muy pocas personas saben cuál fue la pregunta inicial que se hizo por primera vez ni quién lo hizo. En el caso de los ingenieros sociales emergentes de los siglos XIX y XX, nadie tuvo mayor influencia que Thomas Malthus, persona controvertida aún hoy, y aún más en su día. Malthus escribió un ensayo titulado Principio de población y planteó por primera vez la pregunta sobre los peligros de la superpoblación. El posible resultado catastrófico se conoció como la catástrofe malthusiana. Malthus, un clérigo y economista inglés, que creía reconocer el problema de la población y su impacto en los recursos, el medio ambiente y la sociedad en general. Su investigación lo llevó a concluir que la tasa de población aumentaba más rápidamente que la capacidad de la sociedad para producir los recursos para sostenerla. También estaba en juego la implicación en la estructura económica de una sociedad. Añadió que con un aumento de trabajadores desproporcionado con el trabajo disponible, grandes cantidades de familias no tendrían medios para mantenerse. Con el hambre, las pestilencias y la delincuencia como resultado de una mayoría empobrecida, afirmó que se deben tomar medidas para poner freno a la población. Los modelos posteriores alentaron el celibato voluntario para los malos especímenes de la población, los estándares sociales con respecto a la moralidad para las clases más pobres y una restricción en la interacción social para algunos, fueron algunos de las primeras soluciones. ¿Qué tan temprano fue esto? Bueno, Malthus inició su hipótesis en 1798. En realidad, el dilema malthusiano era una pregunta planteada a las élites sociales del mundo. A lo largo de los años, las respuestas que dieron los ingenieros sociales se volvieron más y más audaces, pero sin una solución definitiva. Aunque Malthus no es ampliamente conocido ahora, su influencia sobre los gobiernos, así como sobre aquellos que planean derrocar a los gobiernos existentes, fue inmensa, tanto en el pasado como en el presente. Las teorías de Malthus encontraron mucho afecto en las mentes revolucionarias de individuos como Charles Darwin, el creador del modelo evolutivo moderno, Karl Marx y Friedrich Engels, autores del Manifiesto Comunista y Das Kapital, Lord John Maynard Keynes, fundador del Banco Mundial, Fabian Socialist y director de la Sociedad Británica de Eugenesia, Mao Zedong, seguidor de Karl Marx, fundador del Partido Comunista Chino y asesino de entre 60 y 80 millones de su propio pueblo, y muchos más. A medida que la cuestión de la superpoblación se siguió planteando hasta bien entrado el siglo XX, el vehículo que indudablemente unificó a los estudiosos sobre el tema fue el modelo de la eugenesia. Al comienzo de la tercera Conferencia Internacional de Eugenesia en Nueva York, en 1932, se establecieron las formas propuestas de control de la población y reducción del consumo de recursos y fueron los siguientes. Control de la natalidad a través de los métodos de esterilización de los indeseables, uso de anticonceptivos y aborto. Eutanasia para enfermos y ancianos. Establecer una política de 1 o 2 hijos para los países apropiados. Promoción de la abstinencia para las clases más pobres. Organizaciones de planificación familiar educadas por el Estado. Restricciones a las migraciones internacionales. Leyes de protección ambiental y promoción del conservacionismo que llevaron al movimiento verde.
Al parecer se había encontrado la solución final. Ese mismo año, Margaret Sanger, miembro del Partido Comunista de Estados Unidos, miembro de Eugenesia estadounidense y fundadora de Planned Parenthood, presionó al Congreso de Estados Unidos. En nombre de sus cohortes, y representó a sus benefactores e instó a que se aprobaran una política de 2 hijos, así como una ley que exigía la esterilización forzosa de más de 25 millones de estadounidenses. Sorprendentemente, los 2 proyectos de ley casi fueron aprobados por el Congreso. Independientemente, 34 estados ya habían adoptado leyes de esterilización y habían impuesto el procedimiento a más de 50.000 estadounidenses. Aunque se encontró temporalmente con la derrota, la lucha por implementar las leyes de eugenesia socialista acababan de comenzar. En 1924, Hitler escribió su infame libro de control de población y planificación social, Mein Kampf, y reconoció a los eugenistas estadounidenses como su inspiración, e incluso escribió una carta de admiración al autor Madison Conrad tras la publicación de su monumental libro basado en la eugenesia, El paso de los grandes. En la carta, Hitler llamó al libro su Biblia. Un año después de la Conferencia Internacional de Eugenesia 1932, los nacionalsocialistas obtuvieron el control mayoritario del Reichstag, el parlamento político de Alemania, y Hitler se convirtió en canciller. Casi de inmediato se aprobaron leyes para legalizar los abortos con una directiva específica sobre a quién aplicarlo por la fuerza. Los socialistas alemanes fueron solo los segundos en la historia en lograr este objetivo del plan eugenésico, después de los socialistas rusos en 1919, porque no nos olvidemos que el partido es el nacional socialista. En los meses siguientes, el resto de los métodos de control y reducción de la población se implementaron uno por uno, con el aborto forzado, la esterilización y la eutanasia en la parte superior de la lista. Y siempre hay que recordar que la historia de izquierdas y derechas es un invento para hacernos enfrentar, porque la supuesta extrema derecha de este señor era socialista. Bueno, en las últimas instancias se informa que el Partido Socialista de Alemania realizó más de 500.000 abortos al año mientras estaba en el poder. Una cantidad asombrosa considerando que este partido reinó de 1933 a 1945. Eso suma aproximadamente 6 millones de abortos, tanto forzados como voluntarios, en un periodo de 12 años. El ministerio alemán produjo películas de propaganda para popularizar las prácticas eugenésicas y documentaron con entusiasmo que ya se habían aprobado leyes estadounidenses y británicas similares. The Birth Control Review, una revista iniciada por Margaret Sanger, fue citada regularmente por el Partido Nacional Socialista. Sanger fue muy elogiada por Hitler por su trabajo en eugenesia y su promoción del aborto como herramienta de control de la población. A menudo llamándola su inspiración, Hitler se aseguró de que trabajara en estrecha colaboración con la persona más importante del movimiento nacionalsocialista temprano, el doctor Ernst Rudin, para planificar su nueva sociedad. Ernst Rudin fue uno de los fundadores del Partido Nacionalsocialista en su nacimiento, en 1918. Como director del Instituto Kaiser Wilhelm, financiado por Rockefeller y actuando como el fundador de la Sociedad Alemana de Eugenesia, Rudin posiblemente fue más influyente en Hitler que nadie. Y acá lo volvemos a ver. Los Rockefeller metidos con los nacionalsocialistas que dicen tener como Biblia un libro salido de una comunista. Bueno, todo es lo mismo. Bueno, el doctor Rudin fue elegido presidente de la tercera conferencia internacional de eugenesia, o sea, hasta hacían conferencias y congresos de eugenesia, al que asistieron miembros de todo el mundo. En última instancia fue el autor de la política de limpieza racial del Partido Nacional Socialista
en su libro Ley para la Prevención de la Descendencia con Enfermedades Hereditarias. En 1933, Rudin encabezó el comité designado por el Gobierno Nacional Socialista llamado Comité de Expertos en Cuestiones de Población y Política Racial. Lo que escribió ese año no solo se convirtió en la política de limpieza racial de la Alemania Nacional Socialista, copiando irónicamente al pie de la letra las políticas eugenésicas aceptadas internacionalmente, sino que fueron publicadas con entusiasmo en la revista Birth Control Review de Sanger, con gran éxito, en Estados Unidos por una comunista. A ver si de una vez nos damos cuenta de que todo es lo mismo. La historia registró los horrores que siguieron al establecimiento de esta política de limpieza racial. En los años siguientes, los socialistas de Alemania marcharon sobre Europa y luego unieron a otros para comenzar una guerra para poner fin a todas las guerras. El resultado final de la Segunda Guerra Mundial fue que la política de limpieza racial del socialismo costó la vida a más de 50 millones de personas. Cuando se combina con la carnicería de otras revoluciones socialistas, como la de los bolcheviques en Rusia, el Ejército Rojo de Mao, Pol Pot de Camboya, la Cuba de Castro, el número de muertos asciende a la asombrosa cifra de 150 millones de muertos. ¿Esta es la utopía de Karl Marx? Para muchos es una dicotomía asombrosa comparar a los socialistas rusos con los socialistas alemanes. Como si solamente, hubiera un nombre en común que no tendría mucho que ver. Pero cuando rascamos un poquito, tiene mucho que ver. Y ese enfrentamiento aparente es lo que nos quisieron vender y que la gran mayoría compró. Pero si uno observa la historia real, vemos que los objetivos son comunes y compartidos. El mismo Hitler dijo: hay más que nos une al bolchevismo de lo que nos separa de él. Bueno, y las tienen todas, ¿eh? También la eugenesia, que pensábamos que no. Y bueno, a partir de ahora lo vamos a ver seguido y se sigue viendo. En la actualidad estamos viendo cómo se pone en práctica la maldita eugenesia.